Mi nombre es Beida Gómez y hoy voy a hablar sobre la curva de desigualdad. Este tema lo elegí en el trabajo colaborativo contextualizado y es la comparativa entre los países como Ecuador, Perú y Colombia. Había añadido Bolivia, pero quisiera reducirlo un poco más para evitar la extensión de la presentación. Bueno, mi nombre es Beida Gómez y a continuación voy a hablar también sobre la definición de la curva de desigualdad, para qué sirve y cómo realizar el cálculo y graficar, y la comparativa al final entre los países ya anteriormente mencionados. Bueno, la curva de Lorenz es una curva que muestra cómo se acumulan los ingresos o las riquezas en relación a la distribución de la población. Esto quiere decir que se usa en conjunto con el índice de Gini, que trabajan de la mano para proporcionar una comprensión más completa acerca de la desigualdad de un país. Eh, Esto se hace a base del coeficiente de Gini, se hace a base de, de la comparativa de los datos de 90 países que cubren el 90% de la población mundial. Esto se calcula con el percentil del Producto Interno Bruto de cada país, y también se usa para examinar cómo varía la desigualdad dependiendo de los ingresos de la población dentro de un determinado tiempo. Bueno, resolvamos cómo realizar. Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que hay un pequeño país llamado Lunalandia. En este país, dos personas solamente son los únicos que lo integran. Está el sujeto A y el sujeto B. Ambos ganan 10 pesos cada uno. Por lo tanto, la distribución de la desigualdad está 50 y 50. Es decir, que el índice Gini está a cero. Recordando que entre más cercano a cero, más es la distribución correcta, es decir, que hay menos desigualdad, y entre más cercano a uno hay mayor desigualdad. Bueno, una persona pobre se considera que gana menos de 15 pesos. Por lo tanto, a pesar de que aparentemente estén bien distribuidas los sueldos entre el sujeto A y el sujeto B, la tasa de pobreza que tenemos ante este ejemplo es el del 100%. Eh, el sujeto A, supongamos que empieza a esforzarse porque no quiere ya el mismo sueldo, tiene unas aspiraciones diferentes, se esfuerza el doble, empieza a agarrar otro turno de trabajo, gana, entonces por lo tanto empieza a ganar dos veces más de lo que anteriormente ganaba, es decir, se le añaden 10 pesos a su cartera. Por lo tanto, ahora él representa el 67% del bienestar total de la población. Recordándoles que ellos representan al 50 y 50%. Pero como el sujeto B se siguió sosteniendo con el sueldo que tenía de 10 pesos, él ahora representa el 33% del bienestar total de la población. Esto que nos da a entender en el cálculo para el coeficiente de Gini, que entre el sujeto A y el sujeto B ambos representan el 100% de la desigualdad. ¿Por qué? Porque anteriormente ganaban lo mismo y pues ahora pues se lo estaban distribuyendo. Total eran 5.000 el resultado, ¿verdad? Pero ahora el sujeto B, que representa al 33%, cuando empezamos a hacer el cálculo de hacer la división en el punto número 2, que es 50 por 33 dividido entre 2, más 50 por 33, más 50 por 67, que es para el sujeto, la comparativa del sujeto A, eso nos daría un total de 4.150. Entonces, cuando ya vamos derivando este cálculo, que nos damos cuenta que el sujeto A, en comparación a lo que antes ganaba, que estaba totalmente distribuido, tiene 5.000, ahora cuando gana un poco más debiera tener, eh, debiera pues aparentemente ser más positivo. Resulta que es un resultado, valga la redundancia, negativo. ¿Por qué? Porque le aumenta la pobreza, ya que hay uno que está ganando más que el otro.
Entonces el coeficiente de Gini se ubicaría en un 0,17%. Si antes estaba en 0, entonces ahora está más cerca de la desigualdad porque hay un sujeto que tiene un mayor ingreso que el otro. Por lo tanto, el coeficiente va a medir realmente cómo se relaciona la diferencia del área de una distribución igualitaria y una distribución de ingreso acumulado. Entonces, representando de pronto la A, el país, sobre la AB, que es la distribución igualitaria, nos damos cuenta que eh, cuando este cálculo está en no sé si logran ver esta parte, bueno, no se puede seleccionar, pero hay un área que está seleccionada y está alejada de esa curva, perdón, de esa línea que está recta, que es la línea de, o sea, que habla sobre que el país es un país, bueno, entre más cerca esté la curva de la línea, es que el país tiene mejor igualdad. Entonces, como está alejado, está representando en ese punto de quiebre que ahí no existe una igualdad, sino que al contrario, el 50% de la población se ubica en la parte más alejada de la línea recta. Entonces, en este caso, cuando vemos que el coeficiente de Gini aumenta de 0 al 0,17%, nos está representando, como yo lo había dicho, mayor desigualdad a lo que había inicialmente, porque anteriormente cada sujeto ganaba lo mismo y aparentemente todo estaba equivalente. Y como recordamos que cada uno se distribuía como el 50% de la población total, cuando nos da este resultado, el aumento de la desigualdad, nos damos cuenta que se produce porque un individuo ahora gana más. Y ahora, a pesar de todo eso, pues, aunque no perjudica al otro, sí hace diferencia en la parte de la toma de muestras de estos datos de desigualdad. ¿Ya? Con este aumento ahora deja de ser pobre porque recordamos que para considerarse una persona pobre era menos de 15 pesos y la entrada económica ahora deja de ser pobre y la tasa de pobreza del país pasa de ser el 100% a un 50%. Entonces esto también es algo positivo. Pero siendo la segunda situación una con mayor bienestar social y con menor pobreza. Entonces, por eso es un poco complejo entender el índice de Gini y también la curva de Lorenz, porque como tanto para unas cosas nos puede beneficiar en un país, realmente para otras también puede dar una cara que no sea tan positiva. Bueno, la curva azul de Lorenz es la que es más realista. Bueno, la que está de color azul, ya que muestra cómo la renta está distribuida de una manera desigual en la sociedad. ¿Vale? Entonces, así es bastante común ver en algunos países, independientemente de su tamaño, que hay un pequeño grupo de personas que posee bastante nivel económico y hay una gran población, que podría ser la mayoría, que se encuentra de pronto siendo entre el 69% hasta el 90% de lo que es un ingreso. Entonces, por lo tanto, ahí vemos que no puedo seleccionar, pero aquí puedo, creo que sí, engrandecer un poco. Vemos que este número, el número 10, digamos, está más cerca de la línea recta, que lo que está el número 60. Entonces, eso es lo que realmente nos está representando la desigualdad. La recta de igualdad, ¿verdad? Nos está representando, bueno, mira, entre más cerca estés de mí, menos desigualdad hay en tu país. Pero vemos que solamente los que cumplen con esto es un pequeño porcentaje del país, ¿cierto? Porque el resto, en esta pequeña pipita que se le va haciendo a la curva, ¿cierto? Estamos viendo la cantidad de gente que corresponde a esta tasa de desigualdad, que es el área roja. También
Bueno, quisiera aportar que la curva de Lorenz en Bolivia, según una encuesta que se hizo en los hogares del 2021, muestra que en el área rural el 25% de los hogares concentra el 5,12% de los ingresos per cápita, con un intervalo de confianza, es decir, que realmente sea algo realista del 4,91% y el 5,33%, pero el 50% de los hogares acumula el 18,25% de los ingresos con un intervalo de confianza un poco más alto, entre el 17 y el 18%. ¿Qué pasa con Colombia? Bueno, Colombia intenté buscar de pronto una curva de Lorenz que la representara y el ejercicio base para el coeficiente de Gini, pero el DANE no revela como estos datos exactos. Encontré esto hasta el 2021, que parece ser el corte de las fechas de estas investigaciones en estos tres países. Y en 2021 dice que este coeficiente fue del 0,523%. O sea, entonces, en el 2020 había sido del 0,544, aunque no me fío de verdad con todo lo que pasó en el 2020 de esta gráfica. Comprendo que es diferente la medida que se hace en las cabeceras, en las zonas pues más pobladas, lo que se hace en los municipios y lo que se hace a nivel nacional. Por eso la línea verde es la representativa de la nacional, la línea azul de las cabeceras y la línea roja que representa también los municipios, ¿verdad? O los centros poblados, las personas más dispersas, perdón. Entonces, en comparativa con el 2012 hasta el 2021, podemos ver cómo esta gráfica en la parte verde va aumentando, eh, va aumentando en ocasiones y en otras va de caída. Y se supone que de pronto quienes van aumentando también un poco más, a mi parecer, en las cabeceras municipales. Entonces, vemos cómo va en la comparativa en las diferentes lugares en los que se ha venido de pronto investigando cómo es el coeficiente. Entonces me llama mucho la atención que lo dividen realmente entre tres, pero la más importante es la suma, que es la nacional. Y dándose cuenta uno cómo venía trabajando de pronto el gobierno anterior, eh, por eso es que creemos que como su medida era más reactivación económica, la desigualdad fue un poquito menor. Entonces, la última guía del año 2010 con la curva de Lorenz, mire dónde ubica la línea de la distribución de equidad y la curva de Lorenz. Vemos que aún es un poco difícil que hayan personas que, aunque representen un porcentaje pequeño de nuestra población, se acerquen a esta línea de equidad, porque realmente tenemos problemas en la parte financiera, aún entre los sectores de mayor ingreso con los de ingreso medio. Y bueno, la comparativa que tiene cada uno de estos es que Colombia tiene uno de los índices Gini más altos en la región, lo que refleja una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Y es preocupante porque entre Colombia, Perú y Ecuador, aparentemente Colombia podría decirse que tiene una economía mucho más movida, es un país más grande, pero no da la garantía de que realmente sea equitativo. Perú, ubicado como que en el segundo lugar, aunque ha logrado una mejor distribución del ingreso, todavía enfrenta desafíos importantes, especialmente en áreas rurales y en las cuestiones políticas, porque recordemos que Perú en 8 años ha pasado por más de 4 o 5 presidentes. Y Ecuador mostró avances en la reducción de la desigualdad, más que todo en el gobierno de Correa, porque él procuró que la distribución del presupuesto de la nación fuese más para la educación y la salud, pero una vez montados otros presidentes distribuyeron de manera distinta
Por lo tanto, la desigualdad empezó también a tener sus crisis. Entonces, las crisis económicas y políticas realmente no han aportado tampoco en Ecuador lo suficiente. Y bueno, en la curva de Lorenz, Colombia lidera el puesto de la que está más alejada de la diagonal de igualdad, indicando una mayor desigualdad lastimosamente. Como segundo lugar, igual está Perú, que aunque la posición es intermedia, muestra mejoras, todavía no es una distribución equitativa. Y como en tercer puesto, Ecuador, aunque ha mostrado mejoría, la crisis no ha hecho que realmente se vea un resultado positivo en la lucha contra la desigualdad. Entonces, eh, esta ha sido mi exposición. Realmente me ha gustado mucho el tema porque cuando empecé a investigar mucho más sobre esto y sobre el ejercicio con el cual se hace, quedé un poco corta con la información porque realmente hay que tener información mucho más concisa para realizar ejercicios complejos como este, cosa que no te lo va a otorgar un sitio web porque pertenecen a archivos más privados de cada una de las naciones. Pero me parece un tema muy interesante, no solamente por la parte del tema, sino también por el ejercicio, que aunque es complejo, realmente me costó entenderlo un poco. Me gustó mucho cómo se llevó a cabo en cada una de las investigaciones de los centros de estadísticas de cada uno de estos países. Entonces, muchas gracias y que Dios les bendiga.